pregunté a Francisco Dadik cómo actúa el cigarrillo. ¿Por qué les ocurre a los fumadores que tienen ese deseo, esa necesidad de fumar, y por qué es tan difícil dejar de fumar para los que tienen esta adicción? Como muchas sustancias de abuso, es un facilitador. ¿Qué quiere decir esto? Que libera neurotransmisores, en este caso dopamina, y estimula áreas específicas del cerebro que están relacionadas con sentimientos muy primitivos como el miedo y el placer. Al estimular estas áreas del cerebro, liberando esta sustancia que se llama dopamina, el cerebro con el tiempo se va adaptando y va necesitando de esta sustancia para funcionar, ¿sí? Esto es lo que se conoce como neuroplasticidad. O sea, hay pequeñas modificaciones en esas áreas del cerebro primitivas, producto del uso continuo de estos facilitadores o de estas sustancias de abuso, o también conocidas como drogas. Bueno, ¿qué pasó? En pandemia, por supuesto, aumentó muchísimo el consumo tanto de tabaco como de alcohol, lo produjo el encierro, el aislamiento, el estrés social. Y otra cuestión que me decía el doctor Dadik es que los que querían empezar a dejar de fumar o estaban en tratamiento en el momento de la pandemia, los mató. Claro. Fue el momento ideal para dejar de lado el tratamiento. Y él insistía en que faltan campañas, no solo campañas que muestren los riesgos que tiene el fumar, sino que muestren cuáles son los beneficios de dejar de fumar, que son muchos. Le pregunté también sobre los tratamientos, por ejemplo, qué tipo de tratamiento se encara él con su equipo, que es interdisciplinario, y me sorprendí porque él hablaba de una cuestión muy integral, que tiene que ver con lo psíquico, con lo químico y con lo social. Esto decía. Cuando hablamos del tratamiento va a tener un enfoque multidisciplinario. Esto quiere decir que se trabaja lo trabaja un toxicólogo, un psiquiatra, un psicólogo y en algunos casos incluso un asistente social. Como la mayoría de las sustancias de abuso, va a depender del tipo de consumo y de la cantidad. O sea, no es lo mismo la persona que fuma 10 cigarrillos que aquella que fuma 3 paquetes por día. No es lo mismo el que fuma hace 5 años que aquel que fuma hace 35 años. Claro. Por todos estos fenómenos que hablamos de neuroplasticidad. Un cerebro que ha recibido esa sustancia durante muchísimos años en grandes concentraciones le va a costar mucho más que a otro que tiene menos concentraciones y poco periodo de tiempo. Sí. Y después lo que se trabaja sobre una parte química que se da para eso medicación, y después se trabaja también sobre una parte psíquica. Para eso se trabaja sobre la deshabituación, o sea, cortar con el hábito de consumir y con las asociaciones de placer con la cosa, ¿sí? Por ejemplo, fumar tomando un café, fumar, en determinadas situaciones de rutina. Claro, eso es lo que a los que alguna vez fumamos sabemos que lo teníamos asociado a un momento, ¿no? A una actividad, era parte de tu hábito. Claro, yo fumaba. Fumaba 2 atados de cigarrillos por día. Un montón se va. Encendía el cigarrillo que venía con el que estaba por apagar. Tremendo. Y dejé de un día para el otro por una promesa. ¿Por una promesa? Sí. Mirá, está bien, a veces las promesas ayudan mucho. Bien, digamos. Vamos, la promesa. ¿Aguantó? Sí, tuve un año un paquete de cigarrillo arriba del televisor, cuando el televisor todavía era el de tubo. Cuando era grueso, claro, cuando no estaba en la pared. Entonces yo dije, por las dudas lo voy a tener. Y Seba, ¿te acordás por qué empezaste a fumar? ¿Cuándo? Porque no moro. ¿Pero cuándo? ¿A qué edad? 12 años. A los 12. Muy chiquito, ¿eh? A los 12, zarpado. Fumé 12 años. ¿En tu casa fumaban? De los 12 a los 24. Mi vieja fumaba, mi viejo dejó también por una promesa, y la promesa, la digo, fue, si ganamos el Mundial de México, dejo de fumar, y dejó mi viejo. Qué genio. Se hizo adicto por un tiempo a las Villiquen de mentol, que se comía como 6 paquetes por día para calmar la ansiedad. Claro, parece que hay que reemplazar, ¿no? Esa adicción con otra cosa. Bueno, yo la reemplacé con el morfín. Con el morfín, bueno, está bien, más sano, olvídate. Pero sí, tenés que reemplazar con algo, porque si no la ansiedad te consume. Bueno, te preguntaba si te acordabas, en tu caso 12 años, muy chiquito, y hay toda una generación, la generación de nuestros viejos empezaba en esa edad. Es que la cosa había que hacerse el adulto, entonces el cigarrillo era una cosa de adulto. Y yo tenía todos amigos rockeritos en el barrio que fumaban. Bueno, algo así, porque ahora vamos a tomé testimonios en primera persona. Le pregunté a un fumador, Martín, en fumador, cuenta algo así, que algo así pasaba. Bueno, mi primera aproximación al tabaquismo fue alrededor de los 17 años, como la mayoría en esa época. Hoy tengo 52 años.
en ese momento fumar significaba entrar de algún modo en el mundo adulto. Claro, absurda, pero bueno, así era. Básicamente era fumar para hacerse el canchero. Y ahí a los 25 años he fumado poco, era un fumador social, era un fumador básicamente, digamos, en reuniones, en eventos sociales, y sí empecé ya a fumar más, entre comillas, seriamente a partir de los 25 años. Bueno, hoy estoy fumando alrededor de 20 cigarrillos por día. El fumar está asociado a rituales cotidianos, a momentos de estrés, si se quiere, y bueno, trato de no superar los 20 cigarrillos por día, un paquete por día. Sí, intenté dejar de fumar, sí, en 2 oportunidades. En general no fue una decisión tomada dejar de fumar. Estuvo asociado a las veces que dejé a estados gripales. Bueno, ahora estoy intentando incursionar con cigarrillos armados. Esta situación de tener que armar el cigarrillo y demás hace que uno fume menos, sea menos automático el tomar cigarrillo y fumar. Por otra parte, es mucho menos costoso. Claro, hay mucho, ¿no? Ahora que volvió al armado de cigarrillos individuales. Hay mucho armado de cigarrillo que no deja de ser perjudicial, digamos, sí, claro. Pero que, como bien apuntaba Martín, esto hoy en día tiene mucho una cuestión económica, y por eso también los especialistas hacen hincapié en que tiene que seguir subiendo el precio del cigarrillo. Claro. ¿No? Pero es interesante porque él hablaba de rituales, de estrés, y hablaba de una situación de salud que fue lo único, y eso se repite en muchos casos, ¿no? De sustos muy grandes de salud, que es lo que hacen que a una persona... Ahora hay que llegar a eso. Tan débiles somos los seres humanos que una cosita de 8 centímetros nos puede condicionar tanto. Yo quiero decir, yo no fumaba mucho, pero sí fumaba, y nunca voy a dejar de agradecer a una obstetra anónima que durante mi embarazo, en un control cualquiera, ella se tomó el tiempo de preguntarme, ¿vos fumás? Sí, dejé de fumar con el embarazo. Bueno, esta es tu oportunidad, porque nunca te va a volver a pasar que estés 9 meses obligada, y porque aparte me daba asco a dejar de fumar, pero se tomó ese tiempo de la consulta para crear conciencia sobre la necesidad de dejar de fumar. Y el último testimonio, esta es una historia feliz de una persona, Miriam Chámez, que es locutora, se van a dar cuenta por cómo habla, que cuenta cómo dejó de fumar. Comencé a fumar en mi adolescencia, en los años 70. En esa época era muy común, casi todo el mundo fumaba, y fumaban mucho también las mujeres. Y seguí así hasta los 40 y pico, donde creo que me propuse, con idas y venidas, dejar de fumar, pero no lo terminaba de lograr. Fíjate que a los 46 años, después de un tumor de mama, haciéndome un tratamiento de rayos, terminaba la sesión y fumaba en la vereda. Pero ya en ese momento yo sabía que quería hacer cambios y hacerme responsable de mi salud y tratar de que no se repitieran este tipo de episodios, y sumado que también ya comenzaba mucha gente realmente a dejar de fumar, no se lo podía hacer en lugares públicos, en los lugares de trabajo, y eso también desalentaba. Y mis amigas, incluso las más fanáticas, aquellas que te decían que nos sentásemos a tomar un café en la vereda en pleno invierno y encontrarte con no fumo más, y otra, y otra, y otra, y eso también me ayudó y me fortaleció. Yo hace alrededor de 15 años que no fumo, y la verdad no lo extraño, y si me preguntás, siento que me siento mejor, y siento que incluso mi voz y mi vida cotidiana han mejorado muchísimo. Muy interesante. Bueno, interesante, ¿no? Porque como marcaba como ella, en su caso, ni siquiera un tema de salud llegó a asustarla tanto, no podía dejar, pero sí cómo incide lo social, ¿no? Cómo el ambiente o lo social, los mensajes que se dan inciden en este tipo de adicciones. Gracias por el informe, muy interesante, Cari.